Hablemos a las 12 por T13 en vivo, política y actualidad en nuestro programa, y hoy con un protagonista de una cosa que mezcla la actualidad, la política, la justicia. Es el ex fiscal, abogado, habríamos que decir a estas alturas, porque hace rato que no era fiscal. Pues Carlos Gajardo, hace 7 años renunció. 7 años ya. Lo tuteo a Carlos Gajardo, pero lo veo todas las semanas en Página 13 en Tele 13 Radio. Una columna que se aprecia mucho, Carlos, así que muy agradecido todos estos años. Tengo el honor de ser panelista. ¿Y cómo estás, Iván? Muchas gracias. Carlos Gajardo acaba de escribir esto que se llama Somos tontos hasta las 12, quizás ha sido una de sus frases principales, debería haberla registrado, pero es una frase del campo. Creo que ya está patentada por el huevo Fuenzalida, me dijeron. No. La gente va a creer. No, es una broma, no es una broma. La gente lo va a creer. Somos tantas hasta las 12, corrupción en Chile. Esta es una crónica un poco de tu carrera, por supuesto, vital y profesional. Pero por cierto, el caso Penta a la luz de el momento en que decides escribir esto, que es cuando empiezan a aparecer todos estos chats de Manuel Guerra con Luis Hermosilla. Bueno, ese diría yo que es el desencadenante para tomar la decisión de escribir el libro, porque efectivamente esta es una historia que yo he contado por parte respecto de algunas cosas que han sucedido, pero acá hacemos una crónica completa de lo que fue el caso Penta SQM, diría yo, también Corpesca, de lo que fueron los casos de investigación de las platas políticas en general, y la decisión efectivamente para escribir el libro son los chats que se conocen de Manuel Guerra con Hermosilla, donde de alguna manera complotan para sacarnos del caso, para hacer una batalla comunicacional, ¿no es cierto? Yo creo que ese fue el motivo por el cual yo dije, esta historia hay que escribirla, hay que dejar registro escrito de lo que pasó hace 10 años ya, ¿no? Reservemos por un momento ese aspecto. La cronología es Corpesca, Penta, SQM. Básicamente, ¿no? Sí, efectivamente. Así surgen los casos. El primer caso que surge es Corpesca, pero mira cómo son las cosas. Es un caso que se inicia, lo cuento en el libro, en Iquique, y cuyo fiscal regional era Manuel Guerra. Es que esto es muy llamativo ese dato, porque se olvida, ¿no? Se olvida. Manuel Guerra, la Fiscalía Regional de Iquique se declara incompetente en ese. Exacto, y se investiga muy superficialmente, porque ahí el caso parte por una denuncia que hace un asesor de la entonces diputada Marta Isasi, que da cuenta de cierta irregularidad con financiamiento de platas políticas. Y esa investigación nadie la pesca, pasa totalmente sin que se investigue profundamente. El caso lo tiene Manuel Guerra y en algún momento se declara incompetente y lo envía a la Fiscalía Oriente, donde estaba yo. ¿Y tienes alguna sospecha respecto de esa decisión de la Fiscalía Regional de Iquique? No, yo en general me parece que el fiscal Guerra, el derecho no era su fuerte, digamos, ¿no? Él llega donde llega por otras consideraciones, mucho contacto, mucha comunicación con gente vinculada al poder, por eso asciende tanto. ¿Y eso puede haber influido en esa decisión de haber mandado Yo creo que no fue una decisión deliberada de no investigarla, sino que más bien fue la poca diligencia para investigar un caso que era importante. Déjame devolverme un poco más atrás, porque Carlos cuenta en el libro algunas cosas que a lo mejor alguna gente se olvida, pero uno de tus primeros casos así relevantes, públicos, fue el de la Quintrala, sí, el asesinato, un asesinato por encargo, en una época que ahí sí que no había sicariato. Absolutamente. Yo tengo una historia bien ascendente en la Fiscalía, ¿no? Porque yo parto como fiscal de provincia en Curicó, en mi zona, en Molina primero, más chico todavía, claro, sí. Después en Curicó, más grande, después me vengo a Santiago y por lo mismo, mis casos fueron progresivamente más importantes, más graves, más complejos, ¿no? Yo parto investigando abigeatos y robo de abejas, ¿no? Claro. Lo cuento en el libro. Y luego termino con casos cada vez más complejos. Por mi natural interés fui derivando a investigaciones de carácter económico, pero por una circunstancia totalmente fortuita, casual, porque estaba de turno en esos días, tuve que asumir el caso del crimen de Diego Schmidt-Hebel, que en ese momento parecía simplemente un robo, ¿no es cierto? Un robo que había salido mal, que había terminado como una tragedia, ¿no? Claro, y la investigación, que en todo caso fue muy rápida, y eso explica el éxito que tuvo esa investigación. Esa misma noche nosotros detenemos al autor material del crimen y esa misma noche, 3, 4 de la mañana, él nos confiesa que tenía un dato, digamos, o sea, tuvimos la suerte de que el imputado nos habló. Sí. Y eso permitió, 2 días después, detener a María del Pilar Pérez cuando estaba en su cama suicidándose, ¿no? Tuvimos que rescatarla, llevarla al Hospital El Salvador, donde se le reanima. Y bueno, ese caso termina con un juicio oral en que terminan condenados por sicariato. Ahora, yo me acordaba de eso, por supuesto, pero un dato sorprendente, que ese sí que no tenía idea que está en el libro, no quiero hacer spoiler del libro porque es muy entretenido de leer, pero un dato es que la única persona de la familia Pinochet, del ex dictador, digamos, que
que está condenada, la condenaron claro. tú con la Fiscalía del Maule. De Curicó. Sí, también cuento ese dato, ¿no? Porque en este proceso de que vamos teniendo cada vez causas más importantes, tuvimos un mini caso Penta en Curicó, un caso de delito tributario, facturas falsas que revolucionó Curicó, ¿no? Donde aparecieron implicados contadores, comerciantes, empresarios. No era político eso, sí. No era político, estábamos hablando años 2002, 2003. ¿Ya? Y tiene una arista que vincula al proveedor de estas facturas falsas con Augusto Pinochet Iriart. Le vende un auto, le traspasa un auto que claramente era robado. Y por esa arista llevamos a juicio con el fiscal Vinko Fodic, en esa época con el que hacíamos dupla, y terminamos condenando a Augusto Pinochet Iriart. Y en el libro digo, para la historia quedará que el único miembro de la familia de Pinochet condenado por este pequeño delito. Un auto que él sabía que era robado. Sabía que era robado. Que ese es un delito, ¿sabes? Sí. Cuando uno sabe que es robado. Y terminamos querellados de vuelta por eso, ¿no? Pinochet dijo se querella en nuestra contra por esta persecución que le habíamos hecho. Todo eso fue desestimado, por supuesto. Está impresionante la historia. A propósito del caso Corpesca, vuelvo sobre ese asunto, eso se inicia en rigor por una querella de la diputada Isasi, que finalmente va a ser trasquilada, digamos, en esto, contra la persona que finalmente termina haciendo el testimonio. Algo parecido pasa en Penta, donde alguien que está insatisfecho, enojado, termina hablando. Como que esos casos parten en rigor por una cuestión de profunda humanidad, digamos. La ira, el enojo, la revancha, las ganas de... Es bien interesante eso porque te sirve para ver cuáles son las maneras de iniciar estos casos, donde yo siempre he sido muy partidario de favorecer, por ejemplo, las denuncias anónimas, los canales de denuncia en las empresas, en el Estado, en fin. Porque efectivamente estos casos de investigación política tienen dos particularidades, diría yo. Una es que no fueron casos que nacieran institucionalmente. O sea, este no fue un caso que lo denunciara el Servicio de Impuestos Internos o el CERVEL o alguien, ¿no? Estos fueron casos puros en que la Fiscalía, investigando otras cosas, llegó a ellos. Y donde además, como segundo punto, es fundamental, y esto es un aprendizaje porque así funcionan las investigaciones, es fundamental que pescados chicos vayan delatando a pescados grandes, ¿no es cierto? Eso es fundamental, de que tú, un imputado con una menor participación, vaya dando antecedentes para llegar a casos más relevantes. Eso que nosotros hacíamos sin que hubiera una legislación tan clara, porque siempre ha existido, por supuesto, lo que se denomina la colaboración sustancial, que es un beneficio que tú le puedes dar Exacto. a los imputados. Hoy día, con la nueva ley de delito económico, está mucho más reglamentado. Cambia de nombre, ¿no es cierto? Se llama ahora cooperación eficaz. En materia de colusión se llama delación compensada, pero son mecanismos que se establecen para favorecer este tipo de investigaciones. Es decir, que tú alientes que el que está involucrado, pero con una participación menor, delate finalmente al que tiene una mayor participación, y eso, por supuesto, es algo que hay que alentar en las investigaciones. Claro, porque eso sistematiza los incentivos, ya no dependes de que alguien se enoje. Exacto. Porque en la práctica eso pasó en Corpesca y eso pasó en Penta, había alguien enojado. En ambos casos sucedió, claro, que fue fundamental que alguien desde adentro te contara lo que estaba sucediendo. Nosotros lo explicábamos mucho en la audiencia para relevar por qué no le pedíamos la prisión preventiva a Hugo Bravo, ¿no? Decíamos, esta causa nunca hubiera avanzado si el señor Hugo Bravo nos hubiera explicado lo que pasaba, si hubiera prendido la luz en esa pieza oscura, ¿no? Era la analogía que hacíamos. Y explicó por qué, a diferencia de los controladores, Hugo Bravo no termina en prisión preventiva y los controladores sí. ¿Por qué Penta llama tanto más la atención que Corpesca? Estamos hablando del año 2014. Yo diría que en general porque en Penta se logra establecer que hay ya un financiamiento mucho más transversal, cuya segunda pata es SQM, transversal en el sentido de que varias personas, pero muy circunscrito a partidos de centro-derecha, claro, en Penta. Pero efectivamente lo que detona con mayor fuerza el escándalo es SQM, que muestra un financiamiento ya transversal, ¿no? Desde la UDI hasta el Partido Socialista. Con el mismo mecanismo. Con el mismo mecanismo, pasando por Renovación Nacional, la ADC, los radicales, el PRI, el PRO, el PPD, o sea, toda la institucionalidad política partidaria. Corpesca, en cambio, de alguna manera quedó más circunscrito sobre toda la situación de Jaime Orpiz y de Marta Isasi, claro, donde siendo
en menor número los imputados, sí hay que reconocer que sus imputaciones eran más graves. O sea, el caso más grave de corrupción, diría yo, probablemente es el de Jaime Orpiz, porque ahí se acreditó con una sentencia definitiva que le pagaban para hacer leyes, ya no solo para financiar campañas. Claro, en los casos Penta y SQM eso no ocurrió, digamos. Salvo en el caso SQM, que hay una arista que está en discusión hoy día, que está en juicio, que es la arista Pablo Longueira, ¿no? Donde la imputación es la misma, se le paga a usted para favorecer la famosa ley del royalty minero. ¿Y que eso todavía está abierto? Está en juicio hoy día, es un juicio que, imagínate, esto lo descubrimos en el 2015, ¿no? Sí. Esos correos los descubro en septiembre del 2015, se lo envió el fiscal nacional, está relatado en el libro, y hoy día, a agosto del 2025, todavía sigue en juicio. Es un exceso lo que se ha demorado esa causa, hay que ver cómo termina, pero ahí se muestra un defecto institucional de la excesiva duración de los casos. Estamos con Carlos Gajardo por el libro Somos tontos hasta las 12. La frase se hizo famosa en todo Chile por esa increíble sesión, transmitida prácticamente en cadena nacional, el último día de la sesión, que fue un sábado, si no me equivoco, ¿no? Así es. Y que, ¿cómo recuerdas que se llega a esa sesión? Porque es la sesión de formalización de los controladores de Penta. Mira, el caso parte investigándose en junio del 2014 y se investiga, diría yo, sobre todo en el segundo semestre del 2014 con mucha reserva, porque decretamos una reserva de investigación por lavado de dinero por 6 meses. Y se destapa, por lo tanto, en enero del 2015 y ahí se conoce públicamente, se publican en los diarios, los correos electrónicos, las folletas, las declaraciones, como sucede cuando ya una causa tiene todo el conocimiento de los intervinientes. Ahí acusaban un montón a la Fiscalía de haber filtrado esos antecedentes a la prensa. ¿Qué es la acusación típica que se hace para intentar invalidar a los fiscales, ¿no? Si en esta investigación a nosotros nos dijeron de todo, ¿no? Nos trataban de superhéroes, Jovino Novoa en una entrevista a 2 páginas en el Mercurio, y así una serie de epítetos. Catones morales. Catones, bueno, también. Y buena parte de esas imputaciones o esas defensas, ¿no es cierto?, se caen cuando descubrimos el caso SQM y el caso pasa a ser transversal. Claro. Entonces ahí ya no se nos podía acusar de sesgo ideológico, pero sí eso provocó que hubiera un interés transversal de cerrar el caso. O sea, ya no era la centro-derecha la que quería cerrar el caso, sino que era el abanico político completo. Ya, pero yo me desvié porque se conoce cuando se abre la carpeta, digamos, o sea, a todos los intervinientes, ¿no? Sí, así es. Y entonces la audiencia se fija, nosotros la pedimos inmediatamente abierta la investigación en enero, y se fija para marzo, para el día 3 de marzo del 2015. Y es una audiencia que parte un miércoles, se extiende miércoles, jueves y viernes, y la resolución del tribunal la dicta el día sábado. Quiero que lleguemos a ese momento, al del sábado, que es muy notable, pero antes de eso, siempre el abogado defensor de los controladores de Penta, que era Julián López, que es un enorme penalista, gran penalista, siempre sugirió o dijo directamente que había habido una especie como de traición de la Fiscalía, que la Fiscalía había respetar un acuerdo. No respetar un acuerdo. Cierto que se había prometido que no se iba a pedir la prisión preventiva porque los controladores de Penta habían colaborado. ¿Qué pasó ahí en tu versión? Bueno, fue todo eso explicado en su momento. Fue buena parte de la discusión de la audiencia se trató de eso, ¿no? Yo diría que la defensa, como los hechos eran tan graves, groseros y había tanta prueba, lo que trató de hacer la defensa fueron 2 cosas. Primero, intentar explicar que los controladores no tenían participación en estos hechos, que esto era algo que ocurría aguas abajo, sobre todo con la responsabilidad de Hugo Bravo. Y lo segundo era decir... Que era el informante. Que era el gerente general, ni más ni menos, ¿no? Sí, claro, gran amigo. Era tan agua abajo. No era tan agua abajo. Y su segunda defensa era decir, y nosotros teníamos un acuerdo con la Fiscalía de no pedir la prisión preventiva que no se respetó, lo que es parcialmente cierto, lo explicamos en la audiencia, de que ese acuerdo existió en la medida en que se contara toda la verdad. Y hubo una parte importante, a nuestro juicio, digamos, eso fue lo que se discutió, de los hechos que no se relataron nunca, que tenían que ver con los forward. Había un fraude vinculado a forward falsos. Forward son operaciones financieras, digamos. Operaciones a futuro, en este caso de compra de dólares, eran forward de dólares. Y entonces nosotros decíamos, los que no respetaron el acuerdo fueron ustedes, y por eso la Fiscalía no les va a reconocer colaboración sustancial. Esto se discutió en sede judicial, ¿no es cierto?, en el tribunal, y tanto el juez de garantía como luego la Corte de Apelaciones ordenó la prisión preventiva de los controladores. Porque el juez de garantía puede tener que ver en la evaluación de si hay un acuerdo. No, por supuesto. El juez tiene que ver si es cierto que los colaboradores o los imputados han colaborado o no. Porque no si hay una palabra empeñada del fiscal. Exacto. ¿Qué era lo importante aquí? Era
tener atenuantes. Entonces, claramente los controladores tenían el irreprochable conducta anterior. Y si tenían una segunda atenuante, eso hacía que el marco penal bajara mucho y que permitiera entonces una medida distinta a la prisión preventiva. Eso fue desestimado por el tribunal. Quiero que lleguemos a esa sesión, pero tenemos que ir al corte. Vamos. Seguimos, estamos hablando con Carlos Gajardo por Somos Tontos hasta las 12, el volumen que acaba de publicar. Es tu primer libro, ¿no? Segundo libro. Sí, señor. El otro se llamó Se hará justicia, pero es un libro, yo diría, con un corte un poquito más académico. ¿Y cuando eres chico veíais Se hará justicia? Porque se llama igual que la serie, de televisión, sí, claro, que la damos acá en Canal 13. Ya, pausa y volvemos. Ahora hablemos a las 12, política y actualidad por D13 en vivo. Ya volvemos con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. D13 en vivo. Noticias siempre. Sean todas bienvenidas a un espacio único donde ustedes son las protagonistas. Consejos de belleza, moda, nutrición, bienestar y todo lo que necesitas para tener tu mejor versión. Atrévete, lo mejor de ti, con Afife Dogman. Hoy, 12:30 horas, por el 13 y 13 Go. Only Comparini, el Late Show de 13C. ¿Cómo están? Llega al 13. Todos los viernes después de Hay que Decirlo Prime. No lo puedo creer. Estamos empezando esta segunda temporada de Only Comparini. Disfruta de los mejores invitados, conversaciones, música y más. Para cerrar la semana como corresponde. Only Comparini. Viernes, después de Hay que Decirlo Prime. Por el 13 y todas nuestras plataformas. Hiciste clic, compraste y no es lo que esperabas. Te devolvemos tu dinero. Y es mucho más fácil devolver sin ninguna preocupación. Personas y tecnología en perfecta armonía. Mercado Libre. Después del debate, Tele13 analizó las propuestas. Cierra la puerta a una nueva constitución. ¿Qué es lo que ocurre con las bases de Estados Unidos que están en el Medio Oriente? Aquí está exactamente Qatar. Entretiempo. Lunes a viernes, 12:30 horas. D13 en vivo. Noticias siempre. Tras una difícil competencia, sabremos quiénes se enfrentarán en la eliminación. Descúbrelo hoy en Mundos Opuestos. Domingo a jueves, después de Tele13 Central, por el 13 y 13 Go. Envíos gratis en miles de productos con Mercado Libre. Compras hoy y recibes mañana. El envío más rápido de Chile. Personas y tecnología en perfecta armonía. Mercado Libre. Este sábado, El Peregrino, capítulo estreno, Siria, la guerra y la fe. Cultura 13, El Peregrino, capítulo estreno, con Jorge Said. Este sábado, después de Siempre hay un chileno, por el 13 y 13 Go. Sigue con Hablemos a las 12 con Iván Valenzuela. D13 en vivo. Noticias siempre. Hablemos a las 12 por D13 en vivo, siempre política y actualidad en nuestro programa, en nuestro canal. Hoy con Carlos Gajardo, autor de Somos Tontos hasta las 12, su segundo libro. Esto es Corrupción en Chile. Bien centrado en el caso Penta, yo recuerdo muy claramente, o sea, como si fuera ayer, o sea, de las cosas que no se olvidan, haber estado en este estudio transmitiendo esa sesión. Estaba Pablo Norato, el gran Pablo Norato estaba en el tribunal, y recuerdo la imagen de los controladores de Penta yéndose preso, digamos, después de la prisión preventiva ese sábado. Y yo me acuerdo haberle dicho a Pablo, impresionante, Pablo. O sea, porque realmente la imagen era muy impresionante, porque hasta ese momento no habíamos visto, menos en televisión en vivo, a una persona con ese nivel de fortuna, con ese nivel de poder, entrar en prisión preventiva. Había
por otra parte, una enorme presión social para que hubiera, entre comillas, culpables. Bueno, la gente no distingue demasiado entre una cautelar y una condena. Pero que alguien pagara por algo que había sido tan escandaloso. ¿Sentías que había esa presión social, que esa presión social estaba del lado de la Fiscalía? De todas maneras, no, por supuesto que sí. Lo que pasa es que los hechos que se habían descubierto yo diría que eran muy escandalosos y en general, si bien muchas personas podían estar en conocimiento de ellos, eran para la sociedad en su conjunto muy llamadores de atención, porque implicaban que desde la política se financiaba transversalmente, desde los empresarios, a la política. Entonces se rompe la ilusión de la democracia. Tú en la democracia tú crees que tus representantes representan tus intereses. Y cuando te das cuenta que cada persona vale un voto. Por supuesto, y que cada persona vale un voto. Pero cuando te das cuenta que lo que este caso demuestra es que los representantes en verdad estaban representando intereses particulares de grandes empresarios, por supuesto que... O al menos eran financiados por esas empresas. Sí, pero es que además de ser financiados, las investigaciones demostraban cómo después hacían favores en favor de los empresarios, ¿no? Respecto, por ejemplo, en el caso, hay unos correos en el caso Penta donde se intenta favorecer la industria de las ISAPRES, donde los controladores, por supuesto, eran dueños de una ISAPRE muy importante, lo mismo en SQM, lo mismo en Corpesca. Ese golpe, creo yo, a la clase política ha sido muy duro y yo creo que ha sido muy difícil de recuperar en estos 10 años. Han pasado 10 años, pero esa desconfianza, hay un prestigio que desafección se mantiene, por supuesto. Pero estaba de tu lado, del lado de la Fiscalía estaba esa... O sea, digo, ese sábado, porque habían pasado 3 días de formalización y llegó ese sábado para que el juez dictara las cautelares. Sí. Eso era básicamente lo que iba a pasar, ¿no? Así es. No, nosotros estábamos muy confiados de que sentíamos de que la causa la teníamos en el bolsillo. Digamos. Y la frase "somos tontos hasta las 12" la dijiste antes, no el sábado. Claro, fue el día viernes, sí. Que yo creo que también se transmitió a todo esto. Se transmitió. Sí. No, es bien impresionante porque, como te digo, como el alegato de las defensas era, nuestros clientes no sabían que esto estaba pasando, tuvimos que rebatir eso, ¿no? Y decirle al juez, mire, sí sabían por esto y por esto. Sabían porque ellos habían firmado los contratos de forward, las esposas, las cónyuges daban boletas falsas también. ¿Cómo no iban a saber? Entonces ahí le digo al magistrado, en el campo, su señoría, decimos de que somos tontos hasta las 12, pero después de las 12 se nos pasa. Y justo en la sala había un reloj de pared. ¿Ya? Y esto era improvisado, ¿no? En general uno los alegatos los prepara, pero esta cuestión yo me lancé a improvisar. Y miro el reloj de pared y eran las 12:05 del día, ¿no? Entonces miro y le digo, magistrado, son las 12:05, ya no somos tontos a esta hora. Y fue efectivamente, cómo salió, muy llamativo, fue muy claro, golpeador. Fue muy impactante. ¿No? Claro. De decir, oiga, no nos vengan a tratar de tontos, digamos, ¿no? Si es obvio que esto no es así. Todo esto lo cuenta Carlos en el libro, porque era una dúplica además, ¿no? Era el alegato, exacto, la réplica de la defensa y era tu dúplica. Exactamente. Ahora, ¿cómo entra Manuel Guerra en esta historia? ¿Qué es lo que cuentas acá? Bueno, Manuel Guerra, que era fiscal regional en Iquique, postula a la Fiscalía Regional Oriente y extrañamente, diría yo, porque te insisto que era un abogado con pocos galardones, poco conocido, sin ninguna causa importante, llega acá a la Corte de Apelaciones y saca un número impresionante de votos y es efectivamente designado fiscal regional de la zona Oriente. Es muy importante la Fiscalía Oriente, ¿no? Es, junto con la Fiscalía Centro-Norte, la más importante del país. Es la que tiene los casos más importantes de todo tipo. Después he entendido que básicamente esa alta votación tenía que ver con su adscripción a la masonería, ¿no? Que es un grupo de poder muy importante en el mundo judicial y en la Fiscalía. Pasa a ser mi jefe, por lo tanto, tuvimos al comienzo una buena relación. Yo vengo muy desfenestrado desde la Fiscalía Nacional porque había asumido Jorge Abbott, me habían sacado primeramente del caso Corpesca. Jorge Abbott se sienta en el sillón de la Fiscalía Nacional y la primera decisión que toma es que me saca a mí y a Pablo Norambuena del caso Corpesca, ¿no? Del caso de SQM, perdón, que era el caso que de verdad tenía nerviosa a la clase política, nombra ahí a un equipo de su confianza. Y yo me voy de vuelta. Jorge Abbott tenía que reemplazar a Sabas Chaguán. Reemplazaba a Sabas Chaguán. Todo esto pasó en el periodo se originó exactamente. De Chaguán. Y ahí hablo de Sabas Chaguán, ¿no? Yo no tenía ninguna relación especial con Sabas Chaguán, pero yo creo que Sabas Chaguán tuvo la conciencia jurídica, histórica, institucional, que este era un caso que no se podía tirar para abajo, digamos, ¿no? Y lo apoyó, me parece a mí, decididamente. Claro, institucional porque te defiende el Ministerio Público también. Digamos. Por supuesto, porque esto es importante. El Ministerio Público lo que es la voz, ¿no es cierto?, defiende el interés del conjunto de la sociedad en una causa. Y por eso entonces, cada vez que el interés de la sociedad está comprometido, y eso sucede con los delitos, es el Ministerio Público el que representa al conjunto de la sociedad. Y yo creo que Sabas Chaguán tenía esa conciencia institucional que no la tuvo Jorge Abbott.
Y entonces me voy de vuelta a la Fiscalía Oriente, quedo circunscrito al caso Penta, que ya estaba básicamente terminado en su investigación, estaba todo esclarecido, presentamos las acusaciones respectivas, pidiendo penas de cárcel para los controladores, etcétera, y sorpresivamente una jornada de enero, un día viernes, me cita Manuel Guerra a la Fiscalía y me comunica que ha tomado la decisión de suspender el caso de Iván Moreira, que había sido desaforado de la Fiscalía hace un mes, ¿no? O sea, ¿suspender significa qué? Que la causa se suspende, no hay sanción penal, se le ponen algunas pequeñas condiciones al imputado y la causa se termina en un año después. ¿Es el equivalente a una salida alternativa? Es una salida alternativa y está pensada para delitos menores, ¿no? Claro. Para un hurto pequeño, una persona sin antecedentes, una cosa menor. Procedimiento abreviado. No, el procedimiento abreviado es otra cosa, que sí es con condena. Ok, ya. Que sí es con condena. Esto es suspensión. No, la suspensión la persona no queda con condena. La Fiscalía no persevera. Ser una blanca paloma y aquí no ha pasado nada. Y la condición fue que pagara 35 millones de pesos, ¿no? Iván Moreira. O sea, tú con plata arreglas el problema. Esa es la señal que la Fiscalía dio. El problema es que esta era no solo una señal para Iván Moreira. Esto significaba que de ahí en adelante todos los políticos involucrados en el caso, que eran muchos, iban a tener esa misma salida. Obvio, porque lo que se espera de la Fiscalía es que actúe igual a casos iguales, digamos. Y cambiaba la política que se había seguido hasta ese momento, que le había marcado lo que hicimos con Jovino Novoa. A Jovino Novoa fue condenado el año 2015 a fines por este mismo delito a una pena en libertad, pero condenado. O sea, se cambiaba el estándar de que a los políticos ya no se les iba a condenar, sino que sus causas se iban a suspender. Esa decisión fue la que marca nuestra renuncia a la Fiscalía. Veníamos recibiendo pequeños golpes y este fue el golpe definitivo. ¿Y qué es lo que hay en los chats de Manuel Guerra con Hermosilla, con Luis Hermosilla, que te da luces respecto de ese periodo? Bueno, Luis Hermosilla con Manuel Guerra tienen una conversación y una comunicación en vivo en esos días de lo que está pasando. Entonces, Manuel Guerra le dice, le pregunta a Luis Hermosilla, ¿amenazaron con renunciar? No creo que lo hagan, le contesta, pero si me piden como objeción de conciencia a salir de esta causa, pero seguir en la Fiscalía, no se los voy a aguantar. Él en su cabeza loca pensaba que nosotros podíamos pedirle seguir en la Fiscalía, pero sin este caso, ¿no? Bueno, claramente no tenía una comprensión de lo que estaba sucediendo. Y después le dice, se fueron, renunciaron. Y después le dice, las causas VIP las tengo yo, todo a salvo. O sea, imagínate ese tipo todo a salvo. Todo a salvo, ¿no? Las causas VIP, las causas políticas eran varias, no solo el caso Penta, sino que varias más que estábamos investigando, ya las tengo en mi poder, todo a salvo. Y Luis Hermosilla, mucho más vivo, le empieza a insistir con la batalla comunicacional. Le dice, hay que ganar la batalla comunicacional, me dice esto, ellos no pueden quedar aquí como unos héroes, hay que intentar perjudicarlos. Se arma ahí una estrategia donde Canal 13 tiene una participación. ¿Por qué? Porque inventan una noticia que nosotros nos vamos por un bono, que es el motivo de nuestra renuncia. Ya. Y eso lo conversan en los chats y 2 horas después esa noticia está publicada en Canal 13. O sea, tuvieron la habilidad de generar una noticia que era falsa y publicarla en un pero medio. Lo suficientemente creíble como para que la hayamos publicado. Por supuesto, claro. Por supuesto. Pero bueno, tengo mis críticas ahí, ¿no? Porque bueno, sin ninguna... Nadie me preguntó a mí, por ejemplo, etc. Y entonces nos tratan de santones, ¿no? Y Luis Hermosilla muy vivo porque le dice, cuando Manuel Guerra le dice, renunciaron, Luis Hermosilla le dice, esperaron que se fuera el Papa para renunciar, le dice. Y tal cual. Esa semana, la semana anterior, en Chile había estado el Papa. Cuando se conoce es el Papa de verdad. El Papa sí, Francisco tiene que haber sido Francisco, sí, pues. Y efectivamente, cuando esto pasa y cuando nos comunica Manuel Guerra, yo le digo a Pablo, y cuando conversamos, no podemos renunciar ahora porque nadie se va a enterar. Hay que esperar que se vaya el Papa. Se va el Papa y presentamos nuestra renuncia. Y Luis Hermosilla, que es vivo, si eso uno no lo puede desatender, ¿no? Se dio cuenta al tiro. Le dice, esperaron que se fuera el Papa para que renunciara. Ahora, probablemente tuviste sospecha en su momento de la conducta de quien era tu jefe, que era Manuel Guerra, pero después de ver los chats, ¿qué te pasó? Mira, teníamos sospechas, pero unas sospechas mucho menores de que este era un intento simplemente de ascender profesionalmente, ¿no? Ya se había establecido que tú, para llegar a ser fiscal nacional, tenías que de alguna manera besar las manos de los políticos, ¿no? Eso pensaba yo que era lo que quería hacer Manuel Guerra, pero jamás me imaginé que aquí habían solicitudes de beneficios económicos, porque en los chats lo que se pide, Manuel Guerra le dice primero que lo nombre como consejero en el Consejo de Defensa del Estado. Recordemos que Piñera gobernaba en ese momento y
Hermosilla era asesor directo del Ministerio del Interior con Chadwick. Entonces le dice, nómbrame consejero de Defensa del Estado. No, no se puede. Nómbrame en alta dirección pública. No se puede. Llévenme a su oficina, les dice. Armemos una oficina juntos los tres. No, tampoco, ni loco. Y finalmente le dice, bueno, en la universidad. Y lo contratan en la universidad con un sueldo muy parecido al del fiscal, 7 millones de pesos mensuales, que obviamente no tiene ninguna relación con lo que se paga en el mundo académico por un señor que ni siquiera tiene un magíster, un diplomado, un doctorado, nada. ¿Te encontraste alguna vez con Guerra? Me he encontrado en algunas ocasiones con él y no hemos tenido ningún tipo de vinculación posterior. Carlos Gajardo es autor de Somos Tontos hasta las 12, el libro donde cuenta estas y otras historias, aparte de algunas otras muy sabrosas que hemos compartido en esta entrevista, al menos en un par de frases como para dejar el gusto para que la gente lo lea. Además, un programa después de las 12 que estamos haciendo, ¿no? Porque somos tontos hasta las 12, no. Gracias, Carlos. Muy bien, excelente. Con Carlos Gajardo, que además es columnista en Tele13 Radio, en esta edición de Hablemos a las 12 por Tele13 en vivo, donde siguen las noticias después de esta pausa. Muchas gracias por estar ahí.